Hola amigos. ¿Pero es que en Europa no vamos a despertar? Ayer se produjo otro nuevo ataque a la central nuclear. El ejército ucraniano disparó al menos 10 proyectiles contra la planta de energía nuclear de Zaporozhye, causando peligrosos daños. Pues atentos a lo que ha publicado el experto militar Alexei Leonkov, conocido en los círculos rusos como cercano al Kremlin, ha dicho que los ataques a la central nuclear de Zaporozhye provocarán una respuesta nuclear en Washington y Londres. Si los nacionalistas ucranianos, dirigidos por instructores extranjeros, logran dañar la central nuclear de Zaporozhye, Estados Unidos y Gran Bretaña tendrán que responder por ello. El experto militar Alexei Leonkov recordó que los militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania están bombardeando con misiles estadounidenses, utilizando datos de inteligencia británicos, una planta de energía nuclear, que está bajo el control de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Tampoco es un secreto que las tripulaciones de combate de los sistemas de misiles están comandadas por mercenarios de los Estados Unidos. Previamente, los expertos advirtieron que daños en las instalaciones clave de la central nuclear de Zaporozhye provocarían la contaminación del territorio en un radio de 1000 kilómetros. Esto significa que el territorio de la península de Crimea también está amenazado. Tal infección puede considerarse como un ataque nuclear en el territorio de la Federación Rusa, dijo Alexei Leonkov. La actual doctrina nuclear de la Federación Rusa permite responder simétricamente a tales amenazas, señaló el experto. Por eso mismo, Washington y Londres deberían esforzarse mucho para que la central nuclear de Zaporozhye no sufra. De lo contrario tendrán 15 minutos Washington y 5 minutos Londres, advirtió Alexei Leonkov, aclarando que se refería al tiempo de vuelo del misil balístico intercontinental Vanguard, con ojiva hipersónica guiada. Si esto lo dice un analista con línea directa con el Kremlin, pues blanco y en botella. El peligro es más que inminente, porque ayer después del ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania a la central nuclear de Zaporozhye, se inició un incendio en el territorio de la estación. Un ataque inesperado ucraniano cayó en el área donde se encontraba la planta de energía nuclear de Zaporozhye. Según fuentes locales, alrededor de 10 proyectiles cayeron en el área de la oficina del comandante de la estación, al lado del sitio de soldadura y almacenamiento de fuentes de radiación, así como cerca de la estación de bomberos no lejos de la estación. El ataque a la planta de energía nuclear fue extremadamente inesperado. En esos momentos se están tomando acciones para repeler un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya que cualquier daño a un reactor nuclear, o la caída de proyectiles en los sitios de almacenamiento de combustible nuclear gastado, puede tener consecuencias trágicas para una vasta región, ya que la central nuclear de Zaporozhye es una de las centrales nucleares más grandes del mundo. Según los residentes de Energodar, se pueden ver columnas de humo ascendente en los sitios donde cayeron los proyectiles, mientras que no hay evidencia de posibles daños a la planta de energía nuclear en esas horas. Por el momento, los expertos están ocupados evaluando los posibles daños del bombardeo. Sin embargo, el ataque del ejército ucraniano tuvo lugar en el contexto del hecho de que las Naciones Unidas exigieron que Rusia y Ucrania proporcionaran un perímetro de seguridad en la central nuclear de Zaporozhye. Si esta amenaza nuclear no es ni tomada en cuenta, que no lo es, significa que la escalada del conflicto no tardará mucho en notarse. Incluso lo dijo ayer mismo Borrell, que nos dijo a los europeos que tenemos que estar preparados para pasar sacrificios si queremos ayudar a Ucrania para que derrote a Rusia, lo que conllevará grandes sacrificios. Eso sí, no dijo nada de cuáles serán esos sacrificios. De momento estamos asistiendo al desembarco total de los ejércitos de la OTAN en Ucrania. 4 grandes convoyes con vehículos blindados estadounidenses entraron en Ucrania ayer y otros más el día anterior. Y las aviaciones de la OTAN y Rusia empiezan a merodear las fronteras armados hasta los dientes. En las últimas 72 horas, al menos 4 convoyes militares con vehículos blindados estadounidenses han ingresado a Ucrania. Estamos hablando de vehículos blindados de transporte de personal de usos múltiples, vehículos blindados,
vehículos utilitarios deportivos con blindaje ligero y otras armas. En total, podemos hablar de 60 unidades de equipamiento militar. Se sabe que la transferencia de armas estadounidenses a Ucrania se llevó a cabo de inmediato desde 4 direcciones. En particular, 2 convoyes con vehículos blindados militares estadounidenses ingresaron desde el territorio de Rumanía, mientras que otros 2 convoyes militares ingresaron al territorio de Ucrania a través de la frontera con Polonia. A juzgar por los videos y fotografías realizados por residentes tanto de la propia Ucrania, como de los estados vecinos desde cuyo territorio se trasladaron estas armas, el movimiento de los convoyes se realizó en pequeños grupos, y es más que probable que las armas estuvieran desplegadas en distintas regiones de Ucrania para evitar la destrucción simultánea de equipos en caso de ser descubiertos. En las fotografías presentadas, se pueden ver enormes columnas de vehículos moviéndose en dirección a Ucrania, mientras que, según datos preliminares, el número total de vehículos blindados estadounidenses enviados a Ucrania fue de unas 60 unidades. Cabe destacar el hecho de que los convoyes de vehículos blindados son escoltados por tropas de la OTAN y policías de sus países, como lo demuestran fotografías anteriores. También Turquía proporcionó a Ucrania 200 de sus vehículos blindados. En este momento se sabe sobre la entrega de 50 vehículos blindados. También se supo que el ejército estadounidense envió armas similares a Ucrania. Al final resultó que, estamos hablando de vehículos blindados International Max Pro, sin embargo, mucho más notable es la presencia de policías no ucranianos y militares de la OTAN en una de las fotografías, aunque se sabe con certeza que la fotografía fue tomada en el territorio de Ucrania. En la foto presentada, se puede ver la primera evidencia de la llegada de vehículos blindados American International Max Pro a Ucrania. También hay personal militar extranjero, así como uno de los policías de un país no identificado, como lo demuestra la correspondiente inscripción Police en el chaleco antibalas. Lo más probable es que se trate de un ciudadano turco con uniforme de policía, pero otros países, como Suecia, tienen un nombre de policía similar. Además, 2 militares extranjeros también están presentes en el marco, lo que es evidencia directa de que las tropas de la OTAN están en el territorio de Ucrania. Por el momento, no hay comentarios oficiales sobre este tema por parte del ejército y las autoridades ucranianas. Sobre la amenaza que ha insinuado el analista militar sobre una respuesta nuclear en Estados Unidos, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte registró los hechos del acercamiento de aviones militares rusos a los límites del espacio aéreo estadounidense. Las circunstancias de esto aún no se han revelado, sin embargo, se observa que la aeronave se registró cerca del espacio aéreo de Alaska en los últimos 2 días. En 2 ocasiones distintas en los últimos 2 días, aviones de vigilancia rusos han sido detectados, rastreados e identificados en la región del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte cerca de Alaska, que ingresaron y operaron dentro de la zona de identificación de defensa aérea de Alaska, dijo el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte en un comunicado. Se desconoce lo cerca que se aproximó la aeronave a los límites del espacio aéreo de Estados Unidos. Al mismo tiempo, tampoco hay información oficial del Departamento de Defensa ruso de que aviones militares rusos estuvieran volando en esta región del planeta. Se sabe que Estados Unidos ha aumentado significativamente el control sobre su espacio aéreo en el contexto de graves desacuerdos en las relaciones con Rusia y China. También cazas F-15 con misiles aire-aire, AIM-18, están sobrevolando a 120 kilómetros de la frontera con Ucrania. Un par de aviones de combate estadounidenses F-15 fueron avistados a 18 kilómetros de la frontera entre Rumanía y Ucrania realizando extrañas maniobras. Es de destacar que los cazas están armados solo con misiles de crucero aire-aire, y estamos hablando de variantes de largo alcance de los misiles AIM-120 AMRAAM, capaces de alcanzar objetivos a distancias de hasta 180 kilómetros. Los residentes de la parte noreste de Rumanía informan una gran actividad de los cazas F-18 estadounidenses cerca de la costa del Mar Negro. Los aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fueron registrados a solo 15 kilómetros de la frontera con Ucrania, realizando maniobras extrañas.
A juzgar por la descripción, los aviones están armados con misiles de crucero AIM-120 Abrams. Los mismos datos también fueron confirmados por los datos de los recursos de monitoreo Sistema de Vigilancia Dependiente Automáticas Cheink y Flight Radar 24, según los cuales el avión realizó muchas horas de vuelo, centrándose principalmente en la parte noreste del Mar Negro. Estos vuelos se llevan a cabo con una frecuencia regular, no solo varias veces a la semana, sino varias veces al día, mientras que los cazas F-22 estadounidenses también se vieron anteriormente. Las circunstancias de la aparición de los cazas estadounidenses siguen siendo desconocidas. Sin embargo, dado que estos últimos ni siquiera enmascaran su presencia, para el ejército ruso, es obvio que de esta manera el Pentágono está tratando de demostrar fuerza. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.